Derecho Penal, parte general, sexta edición revisada y puesta al día. Autores: Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán. Primera parte: Fundamentos del Derecho Penal. Capítulo 1. El Derecho Penal Objetivo. 1. Derecho Penal y Control Social. 2. Instrumento del control social jurídico penal, Derecho Penal Material y Derecho Procesal Penal. 3. La norma jurídica penal. A. Estructura de la norma penal. A. Normas penales incompletas. B. Normas penales en blanco, remisión a otro lugar. 1. Derecho penal y control social. Hablar del derecho penal es hablar de un modo u otro de violencia. Violentos son generalmente los casos de los que se ocupa el derecho penal: robo, asesinato, terrorismo, rebelión. Violenta es también la forma en que el derecho penal soluciona estos casos: cárcel, internamientos psiquiátricos, suspensiones e inhabilitaciones de derechos. El mundo está preñado de violencia y no es, por tanto, exagerado decir que esta violencia constituye un ingrediente básico de todas las instituciones que rigen este mundo, también del derecho penal. Desde luego sería mejor, o por lo menos más agradable, que alguna vez la violencia dejara de gobernar las relaciones humanas, pero en ningún caso podemos deformar ideológicamente los hechos y confundirlos con nuestros más o menos buenos o bien intencionados deseos. La violencia está ahí, a la vista de todos y practicada por todos, por los que delinquen y por los que definen y sancionan la delincuencia, por el individuo y por el Estado, por los pobres y por los ricos. Pero no toda la violencia es siempre juzgada o valorada por igual. Ciertamente no es lo mismo matar para comer que matar para que otros no coman. Pero la violencia no siempre aparece en las relaciones humanas de una manera tan simple, sino que adopta modos y formas de expresión mucho más complejas y sutiles. La violencia es, desde luego, un problema social, pero también un problema semántico, porque solo a partir de un determinado contexto social, político o económico puede ser valorada, explicada, condenada o definida. No hay, pues, un concepto de violencia estático o ahistórico que pueda darse al margen del contexto social en el que surge. Tampoco hay una fórmula mágica, un criterio objetivo, válido para todo tiempo y lugar que nos permita valorar a priorísticamente la bondad o maldad de un determinado tipo de violencia. ¿Cuántos terroristas y criminales de guerra de ayer no son hoy personas respetables e incluso aparecen rodeados con la aureola del héroe? ¿Cuántas personas respetables y héroes de hoy no pueden ser considerados terroristas y criminales mañana? ¿Dónde están las diferencias, no cuantitativas ni pragmáticas, entre el bombardeo en acción de guerra, en el que mueren miles de personas, y el atentado terrorista en el que mueren varias personas? La respuesta a estas interrogantes probablemente no se va a encontrar nunca, o por lo menos nunca a tiempo. Nada hay en este asunto que sea valorativamente neutro, y nada más difícil que valorarlo objetivamente. Nuestros juicios de valor son necesariamente subjetivos y siempre corren el riesgo de quedar superados por la realidad inexorable de los hechos. Somos hijos de nuestro tiempo, tenemos limitaciones de todo tipo y vivimos en un determinado contexto al que no podemos sustraernos, aunque sí aceptarlo, criticarlo o atacarlo. Pero dentro de estas coordenadas históricamente condicionadas, hay que dar respuesta a los problemas que, como el de la violencia institucionalizada, surgen cada día. La respuesta es evidentemente, por una u otra razón, siempre incómoda y quizá implique a veces algún tipo de riesgo no simplemente intelectual. Pero no podemos tampoco ocultar la cabeza bajo el ala y, pasando de todo, escurrir el bulto de una decisión racionalmente fundada. En el fondo es algo más que una cuestión ética. Es también una simple cuestión de simetría, de coherencia que, de acuerdo con la ideología y en última instancia con la conciencia de cada uno, obliga a dar respuesta a los interrogantes antes planteados. En el fondo es algo más que una cuestión ética,
Es también una simple cuestión de simetría, de coherencia que, de acuerdo con la ideología y en última instancia con la conciencia de cada uno, obliga a dar respuesta a los interrogantes antes planteados. El derecho penal, tanto en los casos que sanciona como en la forma de sancionarlos, es pues violencia. Pero no toda la violencia es derecho penal. La violencia es una característica de todas las instituciones sociales creadas para la defensa o protección de determinados intereses legítimos o ilegítimos. La violencia es, por tanto, consustancial a todo sistema de control social. Lo que diferencia el derecho penal de otras instituciones de control social es simplemente la formalización del control, liberándolo, dentro de lo posible, de la espontaneidad, de la sorpresa, del coyunturalismo y de la subjetividad propios de otros sistemas de control social. El control social jurídico penal es, además, un control normativo, es decir, se ejerce a través de un conjunto de normas creadas previamente al efecto. Lo que sigue es, pues, una reflexión sobre el derecho penal, pero sobre el derecho penal como parte de un sistema de control social mucho más amplio, al que de un modo u otro es inherente el ejercicio de la violencia para la protección de unos intereses. También la crítica a esos intereses o a la forma de protegerlos por el derecho penal será en todo momento objeto de nuestra reflexión, teniendo siempre en cuenta que el derecho penal no es todo el control social, ni siquiera su parte más importante, sino solo la superficie visible de un iceberg, en el que lo que no se ve es quizás lo que realmente importa. 2. Instrumentos del control social jurídico penal, derecho penal material y derecho procesal penal. Elementos comunes a todas las formas de control social son la infracción a quebrantamientos de una norma, la reacción a este quebrantamiento en forma de sanción y la forma o procedimiento a través del cual se constata del quebrantamiento y se impone la sanción. Norma, sanción y proceso son pues los conceptos fundamentales de todas las formas de control social. También en el control social que se lleva a cabo a través del derecho penal están presentes, pero como es lógico, dadas las peculiaridades de esta forma de control social, revisten unas características propias que dan lugar a disciplinas jurídicas separadas. El estudio de las normas, de las conductas que las infringen y de las sanciones aplicables a las mismas constituye el derecho penal material o simplemente derecho penal. Para una exposición ordenada y sistemática del contenido de este instrumento de control social, se distingue entre una parte general y otra denominada parte especial. En la primera se estudian, en primer lugar, los fundamentos generales de la materia, la norma jurídico-penal, su estructura, contenido y función, así como los principios que la inspiran, sus fuentes y límites de vigencia temporal, espacial y personal. Tras ello se estudia, en segundo lugar, la teoría general del delito, como infracción normativa, específicamente penal, con sus elementos, integrantes y formas de aparición comunes a cada una de las particulares infracciones delictivas. Y finalmente, termina la parte general con el estudio de las consecuencias jurídicas del delito, es decir, de las sanciones aplicables al mismo. A este último apartado le asignan algunos una cierta autonomía, configurando así una especie de derecho sancionador, en el que se incluye también el derecho de ejecución de las sanciones. Pero con autonomía o sin ella, no deja de ser un apartado más de la parte general del derecho penal. En la parte especial se estudian las particulares infracciones delictivas, homicidio, hurto, agresión sexual, falsedad documental, etc., y las sanciones específicas de cada una de ellas, agrupándolas sistemáticamente. La distinción entre parte general y parte especial es el punto de partida para una elaboración sistemática del derecho penal. También el Código Penal responde a esta sistemática al incluir en su título preliminar las garantías penales, en su libro primero las disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad, y en sus libros segundo y tercero los delitos y sus penas, y las faltas y sus penas respectivamente.
A esta clasificación corresponden, en los planes de estudios vigentes, en las facultades de Derecho, 2 cursos académicos completos que se dedican respectivamente al estudio de la parte general y de la parte especial del derecho penal. Si bien de estas se segregan a veces algunas materias específicas como el derecho penal económico o el derecho penal medioambiental, que también suelen ser objeto de estudio en facultades no jurídicas, ciencias económicas y empresariales, ciencias medioambientales, etc. Por otra parte, la forma en la que constata la comisión de una infracción normativa penal, en el caso concreto, y se imponen sanciones aplicables a la misma, constituye el proceso penal. A su estudio se dedica el derecho procesal penal. La relación entre este y el derecho penal es tan estrecha que no puede concebirse el uno sin el otro. El derecho procesal penal sirve para la realización del derecho penal en realidad. Sin él, el derecho penal sería un simple objeto decorativo sin eficacia alguna. Pero también el derecho procesal penal necesita que el derecho penal le suministre el objeto que tiene que investigar y las consecuencias sancionatorias que tiene que imponer. La forma en que el derecho procesal penal tiene que llevar a cabo esa tarea investigadora y decisoria es, sin embargo, autónoma y no viene prejuzgada por el derecho penal. Por eso, a pesar de su interrelación, cada uno conserva su autonomía científica y académica. Incluso a nivel legislativo se diferencian los cuerpos legales en los que principalmente se contienen ambas disciplinas, el derecho penal en el Código Penal y algunas leyes penales especiales, el derecho procesal penal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También en los planes de estudios vigentes actualmente en las facultades de Derecho, el derecho procesal penal se configura como asignatura o área de conocimiento específica e independiente del derecho penal, si bien vinculado al derecho procesal civil, con el que tiene poco en común. Veamos ahora los fundamentos generales de la parte general del derecho penal. 3. La norma jurídica penal. Tradicionalmente se define el derecho penal objetivo como un conjunto de normas jurídicas que asocian a la realización de un delito como presupuesto la aplicación de penas y o medidas de seguridad como principales consecuencias jurídicas. Pero, ¿qué se entiende por norma jurídica penal o simplemente por norma penal? Norma es toda regulación de conductas humanas en relación con la convivencia. La norma tiene por base la conducta humana que pretende regular y su misión es la de posibilitar la convivencia entre las distintas personas que componen la sociedad. La persona no puede vivir aislada en sí misma. Para alcanzar sus fines y satisfacer sus necesidades, precisa de la comunicación con otras personas y de su auxilio. En una palabra, la existencia de ego supone necesariamente la de alter, es decir, la existencia humana supone siempre la coexistencia o convivencia. Pero esta convivencia no es ni mucho menos idílica, sino conflictiva. Es el resultado de un proceso dialéctico en el que el individuo renuncia a sus impulsos egoístas a cambio de que la comunidad, con los demás, le posibilite un mejor desarrollo de su personalidad y los medios necesarios para su supervivencia. Para regular la convivencia entre las personas, se establecen normas vinculantes que deben ser respetadas por esas personas en tanto son miembros de la comunidad. El acatamiento de estas normas es una condición indispensable para la convivencia. Como destacó Freud, frente al principio del placer, que impulsa a la persona a satisfacer por encima de todos sus instintos, existe el principio de la realidad, representado por las normas que los demás imponen, que obliga al individuo a sacrificar o limitar esos instintos y a tener en cuenta a los demás. La regulación de la convivencia supone por consiguiente un proceso de comunicación o interacción entre los miembros de una comunidad que se consuma a través de una relación estructural que en sociología moderna se denomina con el nombre de expectativa. Cualquiera puede esperar de mí que me comporte conforme a una norma y lo mismo puedo esperar yo de los demás. La convivencia se regula, por tanto, a través de un sistema de expectativas que se deriva de una norma o conjunto de normas. Pero estas expectativas corren el peligro de que no se cumplan.
Por las razones que sean, muchas veces se frustran, surgiendo entonces el problema de cómo pueden solucionarse esas frustraciones o en la medida en que esas frustraciones sean inevitables, de cómo pueden canalizarse para asegurar la convivencia. El sistema elegido para ello es la sanción, es decir, la declaración de que se ha frustrado una expectativa y la consiguiente reacción frente a esa frustración. Una peculiaridad de ese tipo de normas es, por tanto, su carácter contrafáctico, es decir, su vigencia no se modifica en nada por el hecho de que sean incumplidas. Más bien, sucede lo contrario, su incumplimiento y la consiguiente sanción confirman su necesidad y vigencia. En cualquier tipo de sociedad, por primitiva que ésta sea, se dan una serie de reglas, las normas sociales, que sancionan de algún modo segregación, aislamiento, pérdida de prestigio social, etc., los ataques a la convivencia. Estas normas sociales forman el orden social. Históricamente, este orden social se ha mostrado por sí solo como insuficiente para garantizar la convivencia. En algún momento histórico, se hizo necesario un grado de organización y regulación de las conductas humanas más preciso y vigoroso. Nace así, secundariamente, la norma jurídica que, a través de la sanción jurídica, se propone conforme a un determinado plan dirigir, desarrollar o modificar el orden social. El conjunto de estas normas jurídicas constituye el orden jurídico. Titular de este orden jurídico es el Estado. Titular del orden social, la sociedad. Tanto el orden social como el jurídico se presentan como un medio de reprehensión del individuo y por tanto un medio violento justificado solo en tanto sea un medio necesario para posibilitar la convivencia. El orden jurídico y el Estado no son, por consiguiente, más que el reflejo o superestructura de un determinado orden social incapaz por sí mismo de regular la convivencia de un modo organizado y pacífico. En la medida en que el orden social fuera autosuficiente, podría prescindirse del orden jurídico y del Estado. Hoy por hoy debe aceptarse, sin embargo, el orden jurídico, garantizado por el Estado, como un instrumento imprescindible para regular la convivencia en sus aspectos más importantes. Una parte de las normas que forman el orden jurídico se refiere a las conductas que más gravemente atacan a la convivencia humana, tal como es regulada por el orden jurídico y que por eso mismo son sancionadas con el medio más duro y eficaz que dispone el aparato represivo del poder estatal, la pena. La norma jurídico-penal constituye también un sistema de expectativas. Se espera que no se realice la conducta en ella prohibida y se espera igualmente que, si se realiza, se sancione con la pena en ella prevista. La realización de la conducta prohibida supone la frustración de una expectativa y la consiguiente aplicación de una pena. La reacción frente a esa frustración. Estructuralmente, la norma penal no difiere en nada, por tanto, de cualquier otro tipo de norma social o jurídica. Su contenido, en cambio, sí es distinto del de las demás normas, porque la frustración de la expectativa en la norma penal debe ser un delito y la reacción frente a ella una pena, y en determinados casos lo que se llama una medida de seguridad que se aplica alternativa o juntamente con la pena. La responsabilidad civil, reparación e indemnización del daño producido puede ser también una consecuencia jurídica del delito y de hecho se regula en el Código Penal, pero se rige por principios distintos y cumple funciones diferentes, así que podemos dejarla fuera de nuestra consideración en estos momentos. A. Estructura de la norma penal. Como toda norma jurídica, la norma penal consta de un supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica. La diferencia entre la norma penal y las demás normas jurídicas radica en que la norma penal, el supuesto de hecho lo constituye un delito y la consecuencia jurídica una pena y o una medida de seguridad. Prototipo de una norma penal es el artículo 138. El que matare a otro será castigado como reo de homicidio, con la pena de prisión de 10 a 15 años. Se trata de una norma penal completa, porque en ella se describe claramente el supuesto de hecho, matar a otro, y la consecuencia jurídica, la pena de prisión de 10 a 15 años. Pero no debe confundirse norma penal con artículo del Código Penal. Normalmente pueden coincidir, pero otras veces el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica se encuentran repartidos en diferentes artículos del Código.
Cuando los artículos entre los que se reparte el supuesto de hecho y la consecuencia están en inmediata conexión dentro de la misma sección o capítulo, tampoco hay dificultad en considerar también a estos casos como normas penales completas. Así ocurre, por ejemplo, con los artículos 238 y 240. En el primero se definen los distintos supuestos de hecho de robo con fuerza en las cosas y en el segundo se contiene la sanción que le corresponde. Sin embargo, no siempre se encuentran tan claramente en la configuración legislativa de la norma penal esta sencilla estructura. Muchas veces, para completar el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica, hay que acudir a distintos artículos del Código Penal que no están en inmediata conexión o incluso a una norma jurídica de carácter extrapenal. Esto plantea dos problemas, el de las normas penales incompletas y el de las normas penales en blanco. A. Normas penales incompletas. 1. Normas penales incompletas o dependientes son aquellos preceptos que solo tienen sentido como complemento o aclaración del supuesto de hecho o de la consecuencia jurídica de una norma penal completa. Ejemplo de este tipo de normas son el artículo 20 relativo a las causas de exclusión de la responsabilidad criminal o el artículo 36 que refiere a la duración de la pena de prisión. Si se analiza cualquiera de las causas descritas en el artículo 20, se observa que en ellas no se hace referencia expresa al supuesto de hecho concreto de una norma penal completa. Dice así, por ejemplo, el artículo 20. Están exentos de responsabilidad criminal. Cuarto, el que sobre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos. Solo si se pone en relación este precepto con algunos de los supuestos de hecho recogidos en la parte especial, libro segundo del Código, se puede saber qué es lo que quiere decir. Y es que si, por ejemplo, un imaginario artículo 138 estuviera redactado de la siguiente forma: el que matare a otro será castigado como reo de homicidio siempre que no obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, con la pena de prisión de 10 a 15 años. Inmediatamente se advertiría que el hecho de obrar con legítima defensa es un complemento o aclaración del supuesto de hecho, pero no el supuesto de hecho mismo. Como este sencillo ejemplo señala, las causas recogidas en el artículo 20 solo tienen sentido si se ponen en relación con alguno de los supuestos recogidos en el libro segundo del Código Penal. La anomalía o alteración psíquica, la intoxicación plena, el estado de necesidad, etc., son por consiguiente partes de la descripción del supuesto de hecho y como tal pertenecen también a la norma, pero no son normas en sí mismas. El mismo carácter tienen aquellos preceptos que sirven para aclarar el ámbito o extensión de la consecuencia jurídica. Así, por ejemplo, dice el artículo 55. La pena de prisión igual o superior a 10 años llevará consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Una tal declaración solo tiene sentido si se la relaciona con la consecuencia jurídica de algún supuesto de hecho del libro segundo del Código Penal. Por ejemplo, con el referido artículo 138. El que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. Ahora ya se sabe cuál es el alcance de la declaración del artículo 55. No es más que la clave que permite averiguar por qué, cuando la duración de la pena de prisión que se impone al homicida es igual o superior a 10 años, esta pena implica además la inhabilitación absoluta, una pena privativa de derechos, artículo 40, que se impone como accesoria de la pena de prisión igual o superior a 10 años, aunque no esté especialmente prevista para el correspondiente delito. Esta disposición es, por tanto, también un elemento de la norma penal que sirve para completar la consecuencia jurídica. 2. ¿Cuál es el fundamento de este tipo de preceptos? No es ninguno sustantivo, sino una mera razón de técnica y economía legislativa. El legislador no tiene que ir repitiendo a cada instante que el menor de 18 años está exento de responsabilidad criminal, que el cómplice será castigado con una pena inmediatamente inferior en grado a la señalada al autor, que la tentativa será castigada con una pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada por el delito consumado, etc. Para evitar estas repeticiones, ha ido elaborando una especie de catálogo de hechos,
que frecuentemente modifican el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica, que sirve para aclararlos, etc. Se ha formado así la llamada parte general del derecho penal, que en el Código Penal se encuentra fundamentalmente en el libro primero. Puede decirse, por tanto, que los preceptos contenidos en el libro primero del Código Penal son normas penales incompletas. Aunque la cuestión puede parecer puramente teórica, como veremos más adelante, es importante destacar ya que el supuesto de hecho de una norma penal es siempre un delito y no las circunstancias, objetivas o subjetivas, que inciden en la imposición, determinación o elección de una consecuencia jurídica. Así, por ejemplo, la imposición de una medida de seguridad, por ejemplo, internamiento psiquiátrico, solo es aplicable al enfermo mental en cuanto ha cometido un delito. En realidad, el nombre de norma le viene un poco ancho a este tipo de preceptos, ya que desde el comienzo, en que no contienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, no pueden considerarse como tales normas en sentido propio. Se trata más bien de fragmentos de normas, pues al completar el supuesto de hecho, la consecuencia que integran la norma, forman también parte de esta. No es, por tanto, muy afortunado el nombre de una norma penal incompleta, porque puede llevar a confusiones, pero tiene la ventaja de ser lo suficientemente expresivo para mostrar cuál es la esencia de esos fragmentos de norma. Algunos autores prefieren utilizar el término disposiciones para denominarlas, pero ni idiomáticamente es más afortunado que el aquí empleado, ni es tan gráfico. Entre las normas penales incompletas suele incluirse otro procedimiento legislativo, usado a veces en el Código Penal, en el que, para establecer la pena correspondiente a un determinado supuesto de hecho, el legislador se remite a la pena fijada para un supuesto de hecho distinto. Ejemplo típico de este procedimiento es el artículo 252, en el que se castiga el delito de apropiación indebida con las penas señaladas en los artículos 249 o 250 para el delito de estafa. Sin embargo, aquí más que de técnica legislativa, se puede hablar de pereza legislativa. El artículo 252 sigue siendo una norma penal completa, ya que en él se contiene la consecuencia jurídica, pero para saber cuál es esta, hay que acudir a otro artículo del Código. El procedimiento en sí no tendría mayor trascendencia, aunque encierra el peligro de borrar las diferencias valorativas entre un delito u otro, ya que al juez le da lo mismo la calificación por uno o por otro delito, en casos de dificultad de diferenciación del supuesto de hecho, porque al fin y al cabo la consecuencia jurídica, la pena, es la misma. B. Normas penales en blanco, remisión a otro lugar. 1. Se entiende por norma penal en blanco aquella cuyo supuesto de hecho se configura por remisión a una norma de carácter no penal. Suele utilizarse esta técnica de descripción del supuesto de hecho de la norma penal cuando la conducta que constituye el supuesto de hecho de la norma penal en blanco está estrechamente relacionada con otras ramas del ordenamiento jurídico de finalidades y alcance diferentes a los de la norma penal. La regulación de determinadas actividades peligrosas para la sanidad de un país, su orden económico, el medio ambiente, etc., por solo citar los sectores en los que se da más frecuentemente este tipo de técnica legislativa, está fuertemente condicionada por las circunstancias histórico-sociales concretas. La actividad legislativa en estos sectores es incesante. A una ley sigue otra, que poco después la modifica, un reglamento que la desarrolla, etc. Si se incluyera estas conductas que forman el supuesto de hecho de la norma penal en la redacción de la norma penal misma, habría que estar reformando continuamente esta so pena de quedar prácticamente sin aplicación. Para evitar este deterioro legislativo de la norma penal, surge la norma penal en blanco. Esta existe independientemente de que el acto, a través del que se consigna el supuesto de hecho, tenga origen legislativo o proceda de una autoridad administrativa. Esto es accesorio. Es más, el que un tal supuesto de hecho se determine por una ley o por un reglamento es muchas veces accidental. Un claro ejemplo de ello se da en el artículo 325, que castiga al que con determinadas conductas en él descritas, contraviniendo lo dispuesto por las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente,
pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. El hecho de que una vez sea una ley la que determine el supuesto de hecho y otra un reglamento no debe llevar a negar el carácter de norma penal en blanco de estos preceptos cuando la regulación del supuesto de hecho se encuentra en una ley, o afirmarlo solo cuando se dé una infracción reglamentaria. La norma penal en blanco, una vez completada, es tan norma penal como cualquier otra. Desde un punto de vista meramente estructural, la norma penal en blanco no plantea, por consiguiente, especiales dificultades. El supuesto de hecho consignado a la norma extrapenal pertenece a la norma penal, integrándola o completándola. Pero materialmente, el uso o abuso de este procedimiento técnico legislativo dificulta extraordinariamente la labor del penalista, no solo porque se ve remitida a ámbitos jurídicos que le son desconocidos o que por lo menos no conoce tan bien como el penal propiamente dicho, sino también porque el distinto alcance y contenido de la norma penal respecto a las demás normas jurídicas produce una discordancia entre las normas penales que no ayuda en absoluto a la certeza y seguridad jurídicas. Por otra parte, la norma penal en blanco supone muchas veces una infracción del principio de legalidad y del de la división de poderes estatales que le sirve de base, al permitir que el carácter delictivo de una conducta pueda ser determinado por una autoridad que, constitucionalmente, no está legitimada para ello. El tema incide, pues, en la problemática del principio de legalidad y allí será estudiado.